Hola, soy Noelia del Instituto Iazoco y en este vídeo vamos a hablar de la solidificación de un metal puro y de una aleación genérica de dos metales. Para comenzar vamos a describir la curva de enfriamiento de un metal puro y para ello es necesario conocer que los metales pasan por un proceso de fundición a una temperatura concreta llamada temperatura de equilibrio, donde a su vez se dan los procesos de nucleación y crecimiento. Cuando se enfrían estos metales por debajo de la temperatura de fundición, se solidifican de manera no homogénea. Así pues, retomando lo dicho anteriormente, el proceso de nucleación se da cuando en un metal líquido que está sometido a una temperatura de equilibrio se crean núcleos formados por una estructura cristalina. Seguidamente se da el proceso de crecimiento, cuando estos núcleos van aumentando de tamaño con el paso del tiempo y a su vez se van reduciendo su movilidad dentro de la masa líquida. Cuando los núcleos choquen unos con otros y no puedan moverse, se dará la solidificación del metal puro, la cual no es homogénea, es decir, se crean granos cuya zona de unión está formada por cristales entrelazados, dándose así una zona endurecida llamada unión de grano. Una vez descrita la solidificación de un metal puro, pasamos a continuación a la descripción de una aleación genérica de dos metales. Para esta parte vamos a analizar un diagrama de fases compuesto por un metal A y un metal B durante un descenso lento de la temperatura, es decir, con el sistema en equilibrio. Así pues, en este diagrama podemos observar la línea de Liquidus, por encima de la cual el sistema se hallará en una fase líquida, y la línea de Solidus, por debajo de la cual el sistema se hallará en fase sólida. Entre la línea de Solidus y la línea de Liquidus van a coexistir ambas fases, sólida y líquida. A continuación vamos a suponer como ejemplo que tenemos un sistema compuesto por un 30% del metal A y un 70% del metal B, y se pide calcular el porcentaje de los componentes en cada fase y las fases a una temperatura concreta, que en nuestro caso serán 1000 grados. Para ello trazamos una recta horizontal por la temperatura indicada, que serán 1000 grados. Después marcaremos los puntos de corte de esa línea llamada isoterma con las líneas de Liquidus y con la línea de Solidus. Así pues, podemos observar que el punto de corte con la línea de Solidus se produce cuando en la fase sólida hay un 74% del metal B y un 26% del metal A, y el corte con la línea de Liquidus ocurre cuando en la fase líquida hay un 14% del metal B y un 86% del metal A. Lo siguiente que vamos a calcular son los porcentajes de cada una de las fases aplicando la regla de la palanca. Primero calculamos el porcentaje de la fase líquida en el sistema y para ello hacemos el siguiente cociente. La longitud del tramo de la isoterma comprendida entre la recta de composición y el punto de corte con la línea de Solidus entre la longitud total del tramo de la isoterma comprendida entre el punto de corte de la línea de Liquidus y el punto de corte con la línea de Solidus, obteniendo el siguiente porcentaje, que es el 6,6% de la fase líquida. Para calcular el porcentaje de fase sólida en el sistema, volvemos a aplicar la regla de la palanca, dividiendo la longitud del tramo de la isoterma, comprendida entre la recta de composición y el punto de corte con la línea de Liquidus, entre la longitud total del tramo de la isoterma, comprendida entre el punto de corte de la línea de Liquidus y el punto de corte de la línea de Solidus, y lo multiplicamos por 100 para así hallar el porcentaje. Una vez realizados los cálculos, obtenemos un 93,3% de fase sólida. Para finalizar, vamos a analizar el enfriamiento de un sistema con una composición eutéctica. Observamos que nuestra composición está formada por el 60% de A y el 40% de B. Así pues, por encima de la línea de Liquidus, el sistema se encontrará en fase líquida. Sin embargo, si enfriamos el sistema, va a llegar un momento en el que este corte a la línea eutéctica a una temperatura concreta. Es entonces cuando el líquido pasará a sólido. Por debajo de la línea eutéctica, el sistema se compone de capas alternas de metal A y metal B, en la proporción inicial del 60% de A y el 40% de B.